Hola, en el aula 2020, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan en el aula 2020? Sí, profe. Profe. Hola, ¿me escuchan en el aula 2020? Sí, Se profe, se le escucha. escucha. Sí, profe. Hola, ¿ven la pantalla? Me van a tener que contestar hablando porque no veo el chat acá. Sí, profe, se ve la Hola, pantalla. ¿ven la pantalla del aula 2020? Sí, profe, se ve. Hola, ¿alguien del aula 2020 me puede contestar, por favor? Sí, profe, se ve la pantalla. Hola, ¿alguien del aula 2020 me puede contestar, por favor? Profe, en la sala 2020 ahora no se ve tu pantalla. Me están hablando, me dice. Hola, ¿me escuchan en el aula 2020? Sí, profe. Ahora sí, y escucho yo también. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. Correcto. Bueno, buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan todos? Cualquier cosa, si no me escuchan, estamos en la 2020 y en la 2021. Si no me escuchan, me avisan, por favor. Alguno que levante la voz. Bueno, vamos a desarrollar el gerenciamiento por procesos, ¿sí? Que es una forma de desarrollar las actividades en una organización. Sí.
Perdón, no les dije. Vamos a desarrollar la unidad número 5 del programa. Ustedes tienen el programa a mano. Bueno, les decía, es una forma de desarrollar la actividad interrelacionando todas las áreas, todos los sectores, los departamentos, o sea, de una manera integrada, ¿sí? Para ello es necesario, primero, que todos los involucrados conozcan los procesos, conozcan los procedimientos, conozcan las actividades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí tienen en pantalla, gestión por proceso. ¿Qué significa gestionar integralmente la organización? ¿Sí? Y cada uno de sus procesos. ¿Sí? Tiene como objetivo la interacción entre los clientes y proveedores internos que mejore la eficiencia de tal manera de lograr la mejora en la eficiencia y la eficacia de la organización toda. A ver. A ver, esperen un momentito. Bueno. A ver, aguárdenme un momentito. Bueno, ahora comienzo, o continúo, mejor dicho. Bueno, como ven ahí, dice, para lograr una gestión de procesos eficientes es indispensable que todos los procesos de la organización sean identificados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que deben cumplir determinadas características. Por ejemplo, se eliminan cualquier tipo de diferencias o cualquier tipo de compartimentos estancos, es decir, entre lo vertical, es decir, cualquier en este tipo de procesos no significa que desaparece la organización vertical si la hubiera, ¿sí? Sigue existiendo, la estructura se mantiene vigente, pero a la hora de gestionar los procesos se eliminan todo tipo de actividad lineal, ¿sí? No se tienen en cuenta la línea o la estructura lineal, ¿sí? Funcional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se trabaja como una estructura de tipo horizontal, atendiendo no solamente a los procesos, sino también los proveedores y los clientes, internos y externos, ¿sí? Cada proceso debe ser definido con límites que acoten adecuadamente su comienzo y su término. Deben ser perfectamente medibles y controlables y siempre van a tener un responsable a cargo. Cada proceso va a tener un responsable, ¿sí? Que es el que va a ir atendiendo todas las necesidades, no solamente del proceso, sino de cada una de las funciones que participan en el proceso, ¿sí? O sea, se eliminan las tensiones entre lo vertical y lo horizontal.
Si alguno quiere hacer una pregunta porque no se entiende lo que estoy explicando, me cortan y me preguntan, pero van a tener que hablar, no porque yo no los estoy viendo si levantan la mano. Disculpe, ¿Me profesora. escuchan? ¿Me escucha? Sí. Profesora, A ver, ¿usted está cambiando las filminas del PowerPoint? ¿estoy cambiando? Le pregunto porque nosotros en la sala 2020 nos quedamos en la primera filmina. Ajá. Bueno, ahí están, ahí estamos, en la misma. La número 3. Ahí estamos bien. Sí, profesora, sí. Bueno, entonces, les decía, los procesos tienen que ser bien identificados, ¿sí? Y clasificados. Hay una clasificación que da este profesor que estábamos viendo. Esto está desarrollado en el libro Sistemas Administrativos, Estructuras y Procesos, que ustedes tienen, creo que en el aula virtual, ¿sí? Entonces, se realiza una clasificación en procesos clave, procesos estratégicos y procesos de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos claves? Los procesos más importantes y aquellos que crean una dependencia importante para el proceso integral, ¿sí? Proceso integral de la organización, ¿sí? Después, los procesos estratégicos, los dedicados al diseño y la planificación de las estrategias y los objetivos de la empresa, y los procesos de apoyo, ¿sí? Son todos aquellos que apoyan, o sea, que no son los procesos clave, los que van a definir el servicio y el producto final a entregar, pero que de alguna manera apoyan a los procesos clave y los procesos estratégicos, ¿sí? Es decir, los que prestan el apoyo necesario para que los procesos clave se lleven a cabo. Su misión es proporcionar recursos monetarios, humanos, por ejemplo, el proceso de formación, el proceso informático, el proceso de logística, el proceso financiero, también es muy importante, y todo lo que tenga que ver con capacitación, instrucción del personal que está involucrado en el proceso. O sea, en una organización ustedes pueden tener, puede estar subdividida en varios procesos. Gerenciar por proceso significa cada uno de estos procesos, gerenciarlo en forma integral. Cuando me refiero a varios procesos, por ejemplo, en una compañía industrial, puede tener organizado, por ejemplo, un proceso destinado a la fabricación de un determinado producto A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, va a tener tanto procesos clave, va a tener procesos estratégicos, va a tener procesos de apoyo. Otro proceso destinado, por ejemplo, a la fabricación del producto B, ¿sí? Y de la misma manera se van a definir procesos clave, procesos estratégicos, procesos de apoyo. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Volviendo a la organización de los procesos. ¿Qué requiere? El diseño de procesos con precisión, ¿sí? La comunicación,
para que todos comprendan acabadamente, ¿sí? No solamente cuál es la participación individual, sino cuál es el aporte al todo, o sea, al proceso en sí. Cada uno debe saber no solamente la función que le corresponde, ¿sí? Sino también conocer acabadamente todo el proceso, no solamente quienes conducen el proceso, quienes tienen la responsabilidad de conducir, la responsabilidad de monitorear y la responsabilidad sobre los resultados, sino también todos los demás participantes. En cada uno de los niveles y funciones que le toque participar, ¿sí? Porque no se olviden, hay una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, que cumple distintos niveles, ¿sí? Y después hay una estructura por proceso, ¿sí?, que abarca o integra procesos completos, ¿sí? Y ambas deben estar perfectamente integradas y coordinadas. Después, los objetivos dirigidos hacia la organización deben satisfacer necesidades del cliente, asegurar la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Otro requerimiento de la organización orientada a los procesos. Y el enfoque integrador que conduce a la gerencia a consolidar acciones en un modelo de sistema que integra estructura y proceso, ¿sí? La estructura organizativa es la estructura jerárquica, funcional, y la estructura de procesos, ¿sí? El proceso en sí. Eso debe estar perfectamente integrado y coordinado. Vamos a la siguiente. Bueno, un breve concepto de qué son los procesos. Constituyen una serie de causas y condiciones que se dan conjunta y repetidamente para transformar los insumos en resultados. Bueno, acá vuelve a explicar lo mismo que ya vimos en las filminas anteriores. Dice, los procesos facilitan que los productos y servicios lleguen a los distintos clientes. Y hace una clasificación en procesos primarios, de logística y gerenciales. O sea, lo mismo que los procesos claves, ¿no es cierto? Son los procesos operativos para desarrollar la actividad dentro del proceso que lleve a la obtención de los resultados, los procesos de logística, que serían los procesos de apoyo, y los procesos gerenciales, que serían los procesos estratégicos que habíamos nombrado, ¿sí? Deben ser capaces de unir las tareas o actividades individuales y mediante la integración mejorar la eficacia y la eficiencia. Más de lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos en cada proceso? El dueño del proceso, ¿sí?, que es el responsable de los resultados. Para ello debe monitorear permanentemente el proceso, hacer una evaluación de los resultados que se están obteniendo y comparar con lo planificado, ¿sí? Con autoridad, dice, para realizar cambios fundamentales en el proceso. Los trabajadores que participan en la transformación, los proveedores que proveen entradas al proceso, ¿sí? No se olviden que acá no solamente hablamos de proveedores externos, sino más bien proveedores internos, ¿sí? Que vendrían a ser los que participan desde los procesos de apoyo, ¿sí?
proveedores internos que participan de los procesos de apoyo. Por ejemplo, en una empresa industrial, para el proceso de fabricación, los proveedores internos serían todos los que manejan los inventarios físicos de materias primas, de materiales, los servicios, por ejemplo, los que contratan y proveen de los servicios para el mantenimiento de equipos, de maquinarias, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con provisión de elementos para lograr el producto final. Pueden ser, por ejemplo, también pueden ser todo lo que tenga que ver con materiales para el envasado, ¿sí? O bien, no solamente servicios de mantenimiento, servicios de limpieza de sectores, servicios de capacitación, ¿sí? Habíamos visto todo lo que sea apoyo para la capacitación del personal y todo tipo de asistencia a los efectos de lograr los resultados. Los clientes internos o externos que reciban o usan el resultado del proceso. O sea, hay clientes internos y hay clientes externos. Clientes externos serían los que compran, adquieren el producto final, y clientes internos serían los que participan del proceso y tienen necesidades de tipo, o sea, necesidades, por ejemplo, con respecto a lo que le dije recién, referidos al consumo de materias primas, de materiales y todo tipo de servicios para el proceso. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios del encadenamiento de los procesos? Dice, se atienden procesos, resolución de problemas en lugar de personas, ¿sí? O sea, se atienden necesidades del proceso, ¿sí? No se atienden necesidades individuales. Se describe la relación cliente-proveedores internos. Clientes serían los participantes del proceso, por ejemplo. Proveedores serían los que desde los procesos de apoyo brindan asistencia a los clientes dentro del proceso. Monitoreo y mejora continua de los procesos clave, ¿sí? Mediante una serie de baterías técnicas, dice, bueno, todo tipo, por ejemplo, de índices o estándares o resultados predeterminados. Esto corresponde a los dueños de proceso, que son los responsables, les dije, de monitorear permanentemente el proceso y ir atendiendo a la mejora continua del mismo, ¿sí? Haciendo oportunamente los cambios que considere necesario para tender o lograr no solamente la eficacia y la eficiencia del proceso, sino lograr los resultados esperados o preestablecidos. Establecimiento de objetivos, planes y controles. Y esto se puede aplicar, dice, a toda la organización. Como les dije, no solo en una organización no va a haber no existe a veces un solo proceso, sino que pueden ser más de un proceso integrador, ¿sí? O sea, atendiendo a los diferentes servicios o los diferentes productos que se ofrecen al mercado.
Bueno, los procesos entonces, bajo esta estrategia de integración, son capaces de unir las distintas actividades, deben ser capaces de unir las distintas actividades individuales, de mejorar la eficiencia en la conducción de las diferentes funciones, de coordinar e integrar las actividades a un determinado proceso y de ayudar a la comprensión del trabajo. Bueno, el gerente, ¿qué necesita? Primero, es el primero que tiene, o sea, es el primero que tiene que entender el qué, el por qué y cómo de los procesos, para poder después transferir a todos los demás participantes del proceso, ¿sí? Debe desarrollar un plan para mejorar y gerenciar los procesos, debe comunicar el plan y proveer un sistema de control, debe proveer los recursos, las habilidades, las recompensas y debe identificar a los dueños de procesos, ¿sí? O sea, cada proceso integrador estará conformado a su vez por subprocesos, ¿sí? Entonces, cada subproceso tendrá un responsable, a los cuales en este caso le llaman dueños de proceso, ¿sí? Un responsable no solamente por los resultados, sino de proveer a todos los participantes de los recursos, las habilidades, las recompensas, y proveer atender todas las necesidades de los participantes del proceso, o sea, necesidades que hacen al proceso en sí. Bueno, etapas del plan. Primero, acciones para mejorar los procesos clave y segundo, acciones para gerenciar los procesos. Bueno, ¿qué comprende el plan? Estrategia organizacional, sistema y estructura, responsables y plazos de cumplimiento, relevamiento de los procesos y, como siempre, atendiendo a procesos primarios, de logística y gerenciales. Identificar los procesos críticos o procesos claves, un mapa de procesos que se debe comunicar y debe ser conocido por todos, el mapa de procesos, es decir, establecer, o mejor dicho, graficar de alguna manera cómo está conformado el proceso integrador, es decir, cuáles son los subprocesos que lo conforman, y eso se grafica y se puede mostrar mediante un mapa de procesos, ¿sí? Evaluar y certificar el proceso en organizaciones muy estructuradas. O sea, eso también corresponde al responsable del proceso integrador, que es el que hace el monitoreo permanente y la evaluación permanente y certifica los procesos, ¿sí? Rueda operativa, es proceso integrador. Proceso integrador. Ahora sí encuentro dueños de proceso. Bueno, dueños de proceso, autoridad suficiente para introducir importantes cambios en los procesos. Esto ya lo vimos. A ver, estamos volviendo para atrás.
Bueno, gerenciar el mayor número de personas involucradas, conocer acabadamente el proceso, liderar, motivar habilidades personales para influir en las decisiones y en la gente que está fuera de su línea gerencial. Acá, el dueño de proceso debe tener la capacidad como para liderar y motivar a todos los participantes del proceso, independientemente de la función y el nivel de jerarquía que ocupe, ¿sí? Es decir, si bien no tiene autoridad directa sobre cada uno de los participantes, porque cada uno de los participantes tendrá asignado una función dentro de un área determinada y un nivel de jerarquía determinado y responderá a un jefe o gerente directamente, pero el dueño de proceso entonces debe tener la capacidad de liderar y motivar de manera de conseguir, ¿no es cierto?, que todos los participantes del proceso respondan a las estrategias y las directivas emanadas dentro del proceso, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, por un lado, cada integrante forma parte de una estructura de línea donde tendrá asignado un jefe, un gerente, un responsable, ¿cierto? Que al que deberá cumplir, o sea, en la línea de autoridad, ¿no es cierto?, al que responderá directamente. Y a su vez, dentro del proceso, hay un dueño de proceso, ¿no es cierto?, que deberá tener el perfil suficiente como para poder liderar e influir de manera tal que los participantes del proceso respondan también dentro del proceso al cumplimiento de las directivas del proceso, ¿no es cierto? Dentro de la actividad del proceso. ¿Se entiende esto? A ver, alguno que me haga una devolución. Bueno, a ver, voy a bajar esto. Bueno, acá van a poder entender un poquito más lo que les decía recién. Dice, diferencia, los procesos son permanentes y los dueños de procesos supervisan las relaciones que cruzan las barreras interdepartamentales. A ver, no tenemos un gráfico acá. Acá está lo que les decía recién. Como pueden ver, un mapa de proceso. Ahí está. Un mapa de procesos, ¿sí? Un mapa del proceso, ¿dónde? En el mapa, ahí pueden ver que en el proceso confluyen las diferentes funciones que forman parte de la estructura jerárquica lineal de la organización, ¿cierto? Donde pueden ver proceso de tecnología, dice mercado de capitales, bueno, los proveedores, los clientes, la competencia, otras compañías, los accionistas, bueno.
Y las diferentes funciones dentro de la rueda que conforman la rueda operativa, por ejemplo, de la organización, ¿sí? Bueno, entonces, lo que hacen los dueños de procesos, supervisan las relaciones que cruzan las barreras interdepartamentales. Sí. Siempre para lograr mejorar, ¿no es cierto?, toda la actividad de la organización y el proceso en sí, coordinando e integrando esas múltiples interrelaciones que se deben dar a los efectos de lograr la eficiencia y la eficacia del proceso en sí y de la actividad toda. O sea, el proceso está incorporado dentro de la actividad de una organización, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y lo que se debe hacer es tratar de lograr o conseguir la máxima eficiencia de todas las acciones y actividades que se desarrollen dentro del proceso, ¿sí? Los procesos no forman parte de una segunda estructura sobreimpuesta a la funcional, como la matricial dice, por ejemplo, sino que forman parte de la organización en sí, ¿sí? O sea, están impuestos en forma simultánea a la estructura organizativa, ¿sí? A la estructura funcional. Pero viene a ser como una segunda estructura. Los dueños del proceso no adquieren compromiso con los gerentes funcionales de línea o gerentes de productos horizontales, sino que conviven con estos, deben convivir con estos sin interferencia. Están nada más ¿para qué? Para hacer conocer permanentemente todos los lineamientos del proceso en sí, para proveer de los recursos necesarios al proceso, ¿sí? Para monitorear permanentemente a los efectos de una mejora continua del proceso y en el caso de que sea necesario introducir cambios oportunamente y que el proceso siga funcionando, siempre rumbo a la eficiencia y la eficacia y lograr los resultados, ¿sí? Entonces, procesos permanentes, monitoreados, no forman parte de una segunda estructura, sino que conviven con la estructura funcional, y los dueños de proceso están para monitorear el proceso, para una mejora continua del proceso, y no adquieren responsabilidades con los gerentes funcionales. O sea, los gerentes funcionales siguen con sus propias responsabilidades, siguen al frente de cada unidad funcional, ¿sí? Pero a la vez también tienen de alguna manera compromiso con el proceso, del cual participan, tanto ellos como sus subordinados, ¿sí? Bueno. ¿Qué es necesario para abordar este gerenciamiento, este trabajo por proceso dentro de la actividad de una organización? Se llama la institucionalización del gerenciamiento de los procesos y es, de alguna manera, instrumentar, ¿no es cierto?, la aplicación de los procesos dentro de la organización. Entonces, ¿qué se necesita?
algunas se trata de instrumentos o herramientas físicas y en otros casos no son físicas, sino que son acciones, actitudes, costumbres, usos y costumbres, cultura organizacional implícita, dice, ¿sí? O sea, establecer una cultura organizacional implícita que aborde este tipo de actividad por procesos, ¿sí? Establecer. Eso se establece de alguna manera de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Tratando de que se cumplan en todos los niveles, en todas las funciones, ¿no es cierto?, esta manera de trabajar en forma coordinada, en forma interrelacionada, es una manera de aprovechar al máximo todas las acciones que se aborden, ¿no es cierto?, todas las acciones que se desarrollen dentro de la actividad de la organización. Entonces, establecer primero una cultura organizacional implícita, un mapa de procesos que sea conocido por todos, es decir, documentar de alguna manera en forma gráfica, por ejemplo, y puede ser también mediante instructivos que sean descripciones de procesos, descripciones de actividades, descripciones de procedimientos, y esto que sea conocido por todos, es decir, comunicar de manera fehaciente este tipo de proceso, este tipo de actividad desarrollada por procesos. Entonces, un mapa de procesos, gráfico e instrucciones escritas, descriptivas. Batería de indicadores. ¿Qué significa esto? Establecer una batería de indicadores. Es decir, lo que les decía hace un rato. Medidas del desempeño. Estándares, establecer estándares, índices, ratios, para lograr, es decir, resultados esperados, ¿sí? Y después, a medida que la actividad se va desarrollando, se van haciendo las mediciones. Se va comparando con estos indicadores preestablecidos, ¿no es cierto? Y, de ser necesario, se hagan las rectificaciones que correspondan. Dueño de proceso. Establecer un dueño de proceso y un grupo de proceso, ¿sí? Dueño de proceso es el que va a ser responsable del proceso y del grupo que va a participar de la actividad en el proceso. El grupo de proceso permanente, es decir, que exista un grupo estable, ¿no es cierto? Es decir, digamos, todas las personas de distintos niveles jerárquicos y distintas funciones que van a participar del proceso. Establecer un plan de negocios anual, esto sería la planificación, ¿sí? En base a eso va a desarrollar las actividades, el proceso, y mecanismos para monitorear, gráficos de control, dice. Procedimientos, establecer procedimientos, análisis de causa, efecto y medios. Y eso sería, en eso consiste la institucionalización del gerenciamiento por procesos. Es decir, establecer de alguna manera explícita e implícita una serie de herramientas, baterías, en base a las cuales va a desarrollar su actividad el proceso y que eso sea conocido por todos
por todos los que participan del proceso. Bueno. Hago una consulta, chicos. En el aula 2021, ¿están viendo el PowerPoint? ¿Están viendo? Sí, seguramente. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, alguno que responda en el aula 2021. ¿Me escuchan? Profe, ¿se le escucha? Ah, bueno. ¿Una consulta quiere hacer? Ya que respondió. Yo tenía preguntas sobre los parciales, pero no sé si al final de la clase. Sobre los parciales. Que acá le voy a Sí. hablar yo. Ahora, No, le pregunto justo porque estaba intentando hablar hoy al principio de la clase y no se me escuchaba, o no sé si mi micrófono no andaba o qué. ¿se me escucha ahora? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se escucha, profe. Ahora, cuando terminen de corregir la práctica, vamos a destinar un día para todos los parciales. ¿Estamos? Dale. Ok. Puede ser el jueves o si no el martes de la semana que viene, damos devolución de ejercicio contable, de la práctica 1 y de la teoría 1, de todo. Dale, bueno. Gracias, profe. Bueno. Sobre lo que estamos viendo, más o menos está quedando claro que es una forma de trabajar en forma integrada, ¿no es cierto? No se elimina la estructura lineal, sino que lo que esta forma debe lograr es eliminar las tensiones entre lo vertical y lo horizontal. Es decir, trabajar de manera integrada significa horizontalizar más la actividad, ¿sí? Independientemente de que existe una estructura lineal, vertical, ¿no es cierto?, donde se cumplen no solamente funciones, sino que se cumplen distintas jerarquías, ¿sí? Y esto está integrado con esa estructura lineal, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera debe estar integrado. Y necesita que se institucionalice, es decir, que tenga mecanismos para implementar, ¿sí?, esa forma de gerenciar los procesos, ¿sí? Y además de que existan mecanismos, también es necesario que se mantenga, que se cree y se mantenga en forma permanente una cultura, de trabajo orientada hacia los procesos, ¿sí? Orientada hacia los procesos, es decir, integrar todo, integrar funciones, integrar jerarquías, ¿sí?, integrar actividades. Para eso es necesario que cada uno de los participantes, independientemente de la función, vuelvo a reiterar, y de la jerarquía en la que
que le toca la jerarquía de la función que tiene asignada, se comprometa, o sea, es necesario lograr el compromiso, que conozca acabadamente cuál es su participación, conozca el proceso, conozca los procedimientos, conozca las actividades, el qué, el por qué y el para qué de los procesos, ¿sí? Es decir, si bien cada función y cada línea de jerarquía tiene asignado determinadas actividades, asignada determinada participación, todos deben compartir la información. La información es muy importante en esto. Conocimiento e información de los procesos, ¿sí? De eso se trata la estructura basada en los procesos. Y por otro lado, la institucionalización comprende también, además de la cultura y además de el proceso integrado, además de comprende también una serie de parámetros, o llámese, como le llaman acá, la batería de herramientas, es decir, establecer una serie de parámetros, de índices, de resultados previos, que son los que se van a tener, ¿no es cierto?, presentes en todo momento para ir gestionando los cumplimientos, ir comparando los resultados, ¿sí? Y se deben ir haciendo las modificaciones a los efectos de encarrilar en todo momento el proceso hacia lo esperado, ¿sí? Hacia los resultados predefinidos. También comprende un plan, ¿no es cierto?, que vendría a ser todo lo que sea planificación, presupuestación, ¿no es cierto?, que en cierta manera son parámetros de resultados a cumplir en un determinado proceso. Y el proceso debe tener también una fecha de comienzo y una fecha de final, ¿no es cierto? Bueno. Pero esto no es más que, digamos, se utiliza en la organización para desarrollar la actividad, digamos, la actividad normal de la organización. Es una forma de gerenciar, en contraposición a el gerenciamiento tradicional, ¿no es cierto?, si lo quieren pensar, el gerenciamiento antiguo, que separaba, ¿no es cierto?, funciones, separaba jerarquías, no compartía mayormente información entre distintas funciones, entre distintas jerarquías, creaba compartimentos estancos, es decir, cada función hacía lo suyo, era responsable por el resultado de su actividad propia de la función, y con eso terminaba su participación. O sea, una manera diferente de trabajar. Este proceso no es el gerenciamiento por proceso, es decir, se aplica hoy en día en la mayor parte de las compañías que quieren mejorar la eficiencia y la eficacia en pos de ¿qué? De mejores resultados, mejor rentabilidad, mejor aprovechamiento de los recursos, en todo sentido, ¿sí? No solamente recursos humanos, recursos financieros, ¿para qué sirve también, por ejemplo,
mejorar la eficiencia y la eficacia, para mejorar la competitividad de la empresa, ¿sí? Para mejorar, por ejemplo, la producción a escala, y de eso se trata fundamentalmente, ¿sí? No sé si me expliqué más acabadamente acerca del gerenciamiento por proceso. Acá tenemos una filmina que dice: la estructura basada en procesos elimina tensiones entre lo vertical y lo horizontal. El funcionamiento, según Mintzberg, las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujo y definir las relaciones entre las distintas partes. Bien. Propuso Mintzberg 5 flujos que representan el funcionamiento de la organización como modelo integrador. El flujo de autoridad formal desciende por la jerarquía, el flujo de actividad regulada pone mayor énfasis en la estandarización que en la jerarquía administrativa, el flujo de comunicación informal crea centros de poder no pautados por las organizaciones, donde las grandes redes de comunicación informal reemplazan los canales de autoridad y de regulación. Los equipos de trabajo, agrupamiento de gente para realizar su trabajo, y el flujo de procesos de decisión ad hoc que explica el funcionamiento de la organización a través de la decisión estratégica. Bueno, estos procesos también son muchas veces beneficiados por estos flujos de comunicación informal, es decir, donde no se respetan jerarquías y funciones, sino que siempre y cuando, ¿no es cierto?, sea en beneficio del proceso, ¿no es cierto? Esa comunicación se aproveche, esa comunicación informal se aproveche en beneficio de la actividad de los procesos, ¿sí? Bueno, y concluye Mintzberg: los flujos de tareas no explican por sí mismos cómo funcionan las organizaciones. Es necesario combinarlo para entender la complejidad del funcionamiento de una organización. Es decir, explicaba estas 5 líneas de flujo, pero como comprendidos dentro de la actividad de la organización y dentro de los procesos. Pero en realidad, en forma individual no explican por sí mismos cómo funcionan las organizaciones, sino el beneficio estaría dado si se integran todos esos flujos, ¿no es cierto? Cada uno de esos flujos se integran dentro de el proceso. Es necesario combinarlo para entender la complejidad del funcionamiento de la organización. Bueno, vamos a pasar. Bueno, otra característica del gerenciamiento por proceso, dice, no cambia la dirección de los negocios, sino que lo que debe generar el proceso en sí, o el gerenciamiento por proceso, es contribuir, ¿no es cierto?, a el objetivo o los objetivos de la organización, ¿sí? De la organización vista como negocio, ¿no es cierto?
asegura los objetivos de los departamentos compatibles con los objetivos de los distintos procesos. Es decir, debe compatibilizar los objetivos individuales de cada función o de cada departamento, ¿cierto? Debe compatibilizar con los objetivos de los procesos y viceversa, ¿no es cierto? No se modifican las responsabilidades ni relaciones de poder, es decir, la estructura lineal permanece inamovible, ¿no es cierto? Existe, no se modifica, pero se crea una segunda estructura que funciona en forma simultánea como para propender o conseguir contribuir a los objetivos del negocio en sí. Y lo que hacen es cambiar la forma de conducir, es decir, salir del gerenciamiento tradicional para abordar un gerenciamiento por procesos, que significa coordinar, ¿no es cierto?, las múltiples interrelaciones, coordinar las funciones, los departamentos, las actividades, para lograr el objetivo de la organización o del negocio. ¿Sí? Asegura procesos racionales. Eso significa no solamente la coordinación, la integración, debe asegurar la eficacia y la eficiencia. O sea, propender a la racionalización de los procesos. ¿Qué significa esto? Acortando palabras. Como les dije recién, mejorar o racionalizar el uso de los distintos recursos, ¿sí? O sea, el aprovechamiento al máximo, lograr el máximo resultado con la aplicación de todos los recursos, ¿sí? Y eso primero puede mejorar la rentabilidad, ¿no es cierto? Me esperan un minutito, por favor. ¿Qué pasó? No, voy a continuar nomás, porque estaba por hacer otra cosa para decir. Que me espere, pero... Bueno. Bueno, otra manera de ver la institucionalización del proceso, ¿sí? Identificación de los procesos clave, designación de un dueño de proceso, designación de líderes funcionales, designación de grupos de proceso permanentes, uso de medidas de proceso para evaluación del desempeño, lo que habíamos visto como herramientas batería de herramientas, designación de la persona para conducir las revisiones del proceso, instalación y gerenciamiento del sistema de planeamiento de los procesos y establecimiento del sistema de recompensas y retroalimentación que apoye la eficacia y la eficiencia del proceso. Acá le estoy pasando nuevamente al grupo de CISAD con profesores el libro de Gómez Fulau. En el capítulo 2 tienen desarrollado este tema, gerenciamiento de las organizaciones como sistemas.
Bueno, y acá ven un cuadro donde pueden ver la comparación de las diferentes culturas de gerenciamiento tradicional y cultura de gerenciamiento por proceso o de sistema. Por proceso o de sistema son similares, conceptos similares. Entonces, en el tradicional, por ejemplo, las decisiones son influenciadas por las necesidades de los departamentos funcionales. En el gerenciamiento por proceso, las decisiones son influenciadas por clientes y procesos. ¿Sí? Se establecen clientes y procesos. En el tradicional, es mínima la interacción entre los responsables funcionales, y en el de procesos, los responsables funcionales interactúan activamente. En el gerenciamiento por proceso es fundamental el compromiso de todos los participantes. Llámense clientes, llámense proveedores, ¿sí? Llámense empleados, llámense dueños de proceso, o sea, todos deben tener conocimiento acabado del proceso y compromiso. Es fundamental el compromiso para que haya colaboración, cooperación, integración. Bueno, es una forma actual de trabajar en las organizaciones, sobre todo medianas y grandes organizaciones. Es una forma normal hoy en día. Bueno, en el gerenciamiento tradicional, los expertos comprenden solo las funciones asignadas, y en el de proceso, los responsables comprenden las metas de otros departamentos con los que colaboran, es decir, una tarea conjunta. En el tradicional, el personal desconoce las relaciones entre diferentes procesos, no identifican clientes y proveedores internos, y en el gerenciamiento por proceso, el personal conoce las entradas y las salidas que conectan a otras funciones. En el tradicional, los responsables funcionales interactúan en continua competencia interna, ¿sí? En cambio, en el gerenciamiento por proceso, los responsables funcionales colaboran con otros responsables funcionales, es decir, funciones asociadas. En el tradicional, los resultados de los departamentos se miden en forma aislada, ¿sí? En el de sistema, el resultado del departamento se mide en función de su aporte a clientes internos y sistema total. Es decir, se integra, siempre pensando globalmente. En cambio, en el tradicional es proclive a el establecimiento de sectores estancos, es decir, cada uno tiene límites, trabaja en función de sus límites, ¿sí? Límites internos. Responden nada más que a la función, a la línea, ¿no es cierto?, a la jerarquía y las responsabilidades asignadas a esa función. No se hacen cargo de resultados más allá de su propia función. En el tradicional, los departamentos realizan una buena gestión a expensas de otro departamento. En cambio, en el de procesos, desarrollan una buena gestión si contribuyen a los objetivos organizacionales. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alumnos están escuchando? ¿No se durmieron con esto? Por favor, alguien que me diga si escuchan o no escuchan. ¿Se escucha, profe? ¿Alguna pregunta, por favor?
Tienen material, por ahí vamos a subir más material. Bueno, alumnos. Hasta aquí llegamos. A mí me gustaría, si alguno tiene una pregunta, me gustaría poder responderles. A ver cómo puedo hacer para sacar esto. Profesor, Yo tengo una, antes que saque el PowerPoint. Ajá, dígame. No sé si le encontré muchas similitudes. Parece que ya saqué. Okay. Sí, Bueno. a ver, dígame. Entre el rol de la alta gerencia y la institucionalización del gerenciamiento de los procesos. Son como medio parecidos, ¿no? No, escúcheme una cosa. Bueno, Bueno, es buena su pregunta, porque no son cosas diferentes. La institucionalización, disculpe que me cuesta, es la forma de implementar la actividad por proceso en cualquier organización, ¿sí? Una organización que va a trabajar o que pretende trabajar por procesos, ¿sí? Debe institucionalizar. ¿De qué manera? Entonces, creando una cultura de gerenciamiento por procesos implícita, comunicando a todos la manera de trabajar, ¿sí? Que todos comprendan, es decir, explicando a todos cuáles van a ser los roles de cada uno, cuáles va a ser la participación, cuál va a ser el resultado esperado, comunicando el plan de trabajo, comunicando la batería de herramientas, llámese índices, estándares, los resultados que se tengan o se quieran lograr, ¿sí? En un periodo de tiempo, por ejemplo, o sea, desarrollar un programa, una actividad, llámese, por ejemplo, yo les nombré, para desarrollar un producto, desde que se planifica, se diseña, ¿no es cierto? O sea, en la planificación va a estar incluido el diseño, y se comienza la actividad para desarrollar y para fabricar y para terminarlo y entregarlo, ¿sí? Ese sería un programa a trabajar por proceso. O sea, ¿cuál era la otra pregunta? Usted me decía si era diferente el rol del dueño de proceso, del gerente de proceso. era la institucionalización con... Sí, la función o el rol del gerente. El rol de la alta gerencia. De la alta gerencia. Bueno, la alta gerencia en realidad forma parte de la estructura, pero también forma parte del proceso. O sea, no está, por eso dice, no es que una estructura mata a la otra o pisa a la otra. Por un lado está la estructura lineal, jerárquica, donde está lo que vos nombrás la alta gerencia, y por otro lado está la estructura por proceso, que conviven, deben convivir. ¿Por qué? Porque la gestión por proceso lo que va a tratar es de lograr un objetivo
predeterminado, ¿no es cierto?, pero que tienda a lograr el objetivo de la alta gerencia. La alta gerencia es la que va a determinar las estrategias, o sea, la planificación estratégica. Y dentro de la planificación estratégica van a estar comprendidos los objetivos de esa organización y va a quedar comprendido también el o los procesos que se desarrollen dentro de la organización, ¿sí? O sea, no son dos cosas diferentes. La alta gerencia también es parte del proceso. Si bien a lo mejor no va a estar monitoreando, conduciendo en forma directa, ¿sí?, el proceso, porque va a haber otros responsables de proceso, ¿sí?, el dueño del proceso, el que monitorea, el que conduce, etcétera, etcétera, y el que va a mantener una relación más directa con los gerentes de línea o gerentes funcionales, ¿sí? Y después está la alta gerencia, pero que también forma parte del mismo negocio. No es un vecino de al lado, ¿sí? Forma parte de lo mismo. Quizás no conduciendo directamente el proceso, ¿sí? Un proceso determinado, o puede ser, les dije, en una organización se pueden desarrollar en forma simultánea más de un proceso, ¿sí? Pero que todos se alimentan de lo mismo, los mismos recursos financieros. Puede haber distintos grupos de trabajo. Usted puede tener el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D, y todos forman parte del negocio A o el negocio 1, ¿sí? Que es o de la empresa X, ¿sí? Y hay una alta gerencia. La alta gerencia es la que conduce el negocio X, donde están insertados todo, él o los procesos, ¿sí? O sea, no es algo diferente, forma parte también, pero no conduce directamente el proceso. Hay otras personas que van a conducir él o los procesos, si hay más de un proceso que se gerencie. No sé si me explico. No sé si se me entiende. Bueno. Sí, a ver, no entendí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Viene bien la pregunta, pero la institucionalización es una forma de implementar y de que, o sea, como reglamentar, ¿sí? Y que se trabaje en función de eso, ¿sí? Entonces va a haber hay instrumentos físicos, ¿no es cierto?, que se pueden plasmar en forma virtual, en un archivo, por escrito, como sea, o con capacitación verbal, ¿no es cierto?, que llegue a todos los participantes del proceso, ¿sí? Y también una cultura implícita, dice, es decir, una forma de demostrar en el quehacer cotidiano, en la actividad, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que se respetan las reglamentaciones, que se hacen cumplir las instrucciones, los memorandos, los procedimientos, manual de organización, manual de procedimiento, lo que fuere, ¿sí? Que se hacen cumplir, o usos y costumbres también es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, hay instrumentos que están implícitos y hay instrumentos que se pueden palpar de alguna manera, ¿cierto? Pero todos forman parte de una forma de desarrollar la actividad. Y lo más importante de esto es que se debe propender a la coordinación de las interacciones, ¿cierto? Y a la cooperación, ¿sí? Es lo fundamental. Bueno, ¿estamos? ¿Otra pregunta?
A ver si a algún otro le surge una pregunta. Así como hizo el compañero, está bien. Está bueno que interactuemos. Buenas tardes, profesora, disculpe. Si le escucho. ¿Podría volver a la filmina número 3 si no es mucha molestia, profesora? Ay, ¿qué pasa? Que no muy débil le escucho. A la filmina número 3. Sí, si no es mucha molestia. A ver cuál sería. Vamos otra vez. ¿En el aula 2021 están viendo? ¿O dejamos de compartir? El 2021 se dejó de compartir. Bueno, a ver. ¿Ahí? ¿Ahí están viendo? ¿Ahí están viendo? Todavía. Ahora En sí. 2020 no. Bueno, filmina 3, dice el compañero. A ver si puedo ir. Espere un poquito porque acá en la otra... Viendo, ¿no es cierto? Ahí parece que voy a... Ahí a esa. Alumno, el alumno que pedía la filmina 3, ¿esa sería? Sí. Esa, profesora. Muchas gracias. Sí. ¿Qué necesita preguntar de ahí? No, es que justamente cuando inició su exposición en el aula 2020 no se veía esa filmina y bueno, acabo de sacar una foto con Bueno, el pero celular tienen así. en el aula virtual, ¿eh? Ah, ok, perfecto, profe. ¿Qué quiere preguntar de ahí? No, era para verla porque no se había visto al inicio de la exposición. Pero bueno, ahora que me ¿Qué dijo que está en otra el aula filmina virtual, quiere ver? Eso nomás, profesora. Bueno, alumnos, si quieren hacer otra pregunta, escucho y si no, nos despedimos hasta el jueves sería. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿se le escucha? Bueno, ¿quiere hacer otra pregunta? No, está bien. ¿Se entendió medianamente este tema? ¿Sí o no? Sí, se entendió más o menos. Sí. Falta Bueno. leer por mi parte nomás, pero bien. Sí, no es... esto no es nada, o sea, es una forma de trabajo que se viene aplicando por lo menos desde hace 20 años y más también en el mundo, ¿no es cierto? No es muy difícil de entender salir del gerenciamiento tradicional donde hay compartimentos estancos, donde no se comparten muchas cosas, ¿no es cierto?, dentro de un mismo negocio, para entrar a compartir, cooperar y de esa manera tender al mejor aprovechamiento de las interrelaciones, la sinergia. Acuérdense de la sinergia, ¿sí? Y el aprovechamiento de las interrelaciones. El todo es mayor que la suma de las partes tomadas en forma individual y sin el aprovechamiento de las interrelaciones. Aprovechando las interrelaciones y fomentando la cooperación entre distintas funciones y distintas jerarquías,
lo que se busca es maximizar la eficacia y la eficiencia para el mejor aprovechamiento de la aplicación, de los recursos que se aplican. Y obtener los resultados de acuerdo al plan de trabajo trazado a priori. ¿Sí? Bueno, el material está en el aula virtual, así que si ustedes se toman un tiempo, leen, y por ahí en el próximo encuentro traen preguntas. Nos despedimos hasta la semana, hasta el jueves. No. Sí, hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Me escuchan? ¿O se fueron todos ya? Sí, profe. No, Bueno. Vamos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. Chao, profe, hasta el jueves. Chao. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta el jueves. No sé cómo cortar esto, no sé. No sé. No sé cómo.